Hoy, como siempre, seguimos estudiando entonces el libro de Mateo. Nos toca la porción de Mateo capítulo 18 y vamos a empezar a leer desde el versículo 6, que ya lo dimos domingo anterior, hasta versículo 11 inclusive. Dice así: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos que bendigas esta tu palabra, tu verdad, que me ayudes a exponerla correctamente, que tú alimentes tu iglesia, nos confrontes, nos enseñes, nos exhortes con ella y podamos salir, Señor, aprendiendo algo más de ti, poder poner por obediencia todo lo que aprendamos para glorificar una vez más tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como dije, para comenzar la exposición de hoy, quise tomar nuevamente el versículo 6 para que este me sirva de conexión con el tema de hoy, o mejor dicho, seguir profundizando en el tema con el que terminamos el domingo anterior. Ya que cuando terminé o donde lo dejamos al sermón anterior, como lo hice, podría llevarnos a entender o a pensar o tener una actitud legalista. Si solamente dejáramos como se predicó, sin entender la profundidad de todo lo que hemos visto, podríamos caer en el legalismo, y eso es algo que la Biblia condena. Entonces, no debemos ser piedra de tropiezo para los niños, decíamos domingo anterior, aquellos que recién habían llegado a la fe, aquellos que aún su fe era débil o inmadura, aquellos que por primera vez estaban dando sus pasos en la fe o que recién estaban conociendo al Señor, a ellos debíamos cuidarlos porque así lo amerita. Y si bien esto es cierto, no hay mentira aquí. Quedan preguntas por responder y abarcar, tales como: seguramente en mi vida, tanto pasada, presente como en el futuro, tal vez alguna conducta que haga tropezar a alguien pueda aparecer, o tal vez una conducta que yo tuve en el pasado haya sido ya de tropiezo para alguien. Entonces, si entendíamos que todos somos pecadores, que claramente lo somos, entonces no podemos pensar ni por un momento de que vamos a poder mantener esta capacidad de tener una actitud tan santa y perfecta que nunca jamás seremos tropiezo para nadie. Lo vamos a hacer. Somos malvados por naturaleza, perversos por naturaleza. Entonces, si simplemente dejáramos el mensaje como hemos terminado, todos estaríamos condenados, y para todos en realidad sería esa piedra para echarnos al fondo del mar. Y claramente entendemos que no es el mensaje del Evangelio.
Si tan solo dejásemos así, el mensaje en realidad no sería buenas nuevas, sino sería un completo caos donde todos mereceríamos una condena atroz, ya que una vez más veríamos imposible poder llevar a cabo tal pedido, no ser de tropiezo para alguien. ¿Nos debemos esforzar? Claro que sí. ¿Debemos tratar de tener este comportamiento? Claro que sí. Pero vendrán las fallas, vendrán los errores. Y muchas veces, tal vez sin darnos cuentas, seremos piedra de tropiezo para alguien. Y pónganse a pensar, tan frágiles somos, tan volátiles somos en nuestro día a día, que no por nada está la frase que muchos usan que dice, bueno, hoy me levanté con el pie derecho, así que me siento un ganador, hoy todo me va a salir bien, soy como un ángel del Señor, hasta siento que mi rostro resplandece en esta mañana, tal vez me deba poner un velo, y estamos entusiasmados, llenos de confianza, con mucha fe. Hoy me como el mundo a mordiscos, le voy a predicar a todos de Cristo y nadie me detiene, voy a orar mucho más, en vez de leer un capítulo de mi Biblia, lo voy a hacer y voy a leer 2 y 3 y ¡guau! Pero hay otros días donde decimos, hoy me levanté con el pie izquierdo. Hoy es un día en que quiero que nadie se cruce por mi vista. No tengo ánimos ni para aguantarme a mí mismo, así que nadie se me acerque. Absténganse y estén lejos de mí. No tengo ganas ni de peinarme, ni de arreglarme, ni de lavarme los dientes. El aliento a dragón va a ser lo que me caracterice hoy. No quiero ni contestar un mensaje de mi teléfono. Y si bien solamente este es un ejemplo, y no decimos que sea así, no porque el jugador entre saltando con el pie derecho en la cancha van a ganar, y lo dejo ahí, sino que podemos ver y reflejar cómo realmente somos, cuán cambiante somos. Si bien el pie con el que me levante no va a marcar mi día, sí entendemos que muchas veces mi día puede ser malo o puede ser bueno. Hay días donde puedo estar más predispuesto a lo bueno y hay días que puedo estar más predispuesto a lo malo. Entonces allí llega la pregunta: ¿somos piedra de tropiezo o somos piedra de edificación? Y allí comienzan nuestros versículos el día de hoy. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús sigue siendo tan tajante y severo como puede serlo con sus palabras. Es realmente una enseñanza profunda la que quiere dejar y no por ello se limita en cómo va a expresarse y en cómo aún condena a aquellos que pueden ser de tropiezo para otros. Una piedra al fondo del mar. Entonces nos dice, ¿cómo están funcionando? ¿Eres herramienta para el bien o herramienta para el mal? ¿Puedes ser un obstáculo para que crean en Cristo, para desviar la fe de algunos hermanos débiles? ¿O realmente eres un hermano sobrio, con fe, certeza, esperanza y lo transmite? Y aquí Jesús entonces empieza a hacer un paralelismo que encontramos muy interesante y que no vamos a cansar de verlo y mostrarlo en la vida. La vida del cristiano puede ser un abanico de posibilidades.
Hay tal vez algunos que tengan el regalo del Señor, el don de Dios para enseñar y ser pastores. Hay otros que pueden tener la capacidad para evangelizar, otros para servir, otros para adorar y alabar, otros para aconsejar, otros para ir a las misiones y así un gran etcétera. Pero todos, absolutamente todos, tenemos dos cosas seguras: la salvación y las aflicciones. En el mundo, aquellos que son hijos del Señor, la salvación es completamente segura y las aflicciones también van a llegar. Entonces, allí es inevitable que lleguen esas piedras de tropiezo. Entonces, no existe, repito, no existe cristiano que no pase por tribulación, por aflicción, por tropiezo. No existe tal cosa a la luz de la Biblia. Por eso es que nos choca tanto esos mensajes donde prometen bendiciones eternas aquí en la tierra. Prometen bienestar continuo como señal de que somos hijos de Dios, al punto de no permitir, ni aceptar, ni tolerar palabras negativas, palabras que hablen de lo malo o simplemente diagnósticos tal vez de enfermedad. No, rechazar esa palabra, rechazar ese diagnóstico. No, que tal cosa no te pase. No, declarar con tu palabra cosas positivas y esto te sucederá. Y no es lo que la Biblia dice. Inevitablemente llegarán las piedras de tropiezo. Me siento mal, no digas eso. Pensá en positivo, te dice. Declara positivo, como si fuera una varita mágica que va a solucionar mis problemas. Llegan allí los diagnósticos graves y severos de los médicos, de aquellos que estudian, y te dicen: no, cancelémoslos en el nombre de Jesús, no lo acepten. Y así comienzan las herejías y la blasfemia. Todo por no ser lo suficientemente humilde de aceptar las palabras de el Maestro bueno. En el mundo van a tener aflicciones. Es inevitable que lleguen las piedras de tropiezo. Así que no vivan pensando o midiendo su fe en cuán bendecidos son o en cuán mal les va, para decir si están firmes en su fe o no. Al hermano le sale todo bien, el hermano es exitoso, se ve que el Señor se agrada en él y lo bendice y bendice y bendice. Pero aquel que le va mal, aquel que no está teniendo éxito, ¿qué pecado estás ocultando? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Porque el Señor te debe bendecir y nada malo te debe pasar. Mentira. Eso es una mentira. Entonces, la manera correcta de afrontar y enfrentar estas situaciones más bien es confiando y creyendo en Dios, rogando para que tal cosa pase o no, pero aceptando la realidad, poniendo nuestra confianza en Él, aún cuando lleguen las aflicciones y las piedras de tropiezo. Juan, capítulo 17, versículo 15, y allí Jesús empieza a elevar una oración al Padre. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y él le decía: Satanás pidió para sacudirlos, y él pidió que no falte la fe, no que no les pase las cosas malas. ¿Lo ve? 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape
a fin de que puedan resistirla. Llegarán las pruebas, llegarán las tentaciones, y eso es lo que enseña el Señor. Pero, Romanos 8:28, allí debe estar nuestra confianza. Pese a lo que pase, pese a lo que estemos pasando, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, no es que rechacemos la realidad, sino que la afrontemos con fe, esperanza y valientemente confiando en quien nos ha llamado y no confiando en las circunstancias de este mundo. Y claramente podríamos seguir presentando más y más versículos que nos dejan ver que esta es la verdad y que así debemos vivir y afrontar como cristianos nuestras vidas. Entonces, una vez más, sí van a pasar cosas difíciles, sí van a pasar tormentas, sí van a llegar los desiertos, pero debemos estar confiados en este Dios que tiene poder para calmar cualquier tempestad si Él lo desea tan solo con una palabra. Y allí está nuestra confianza. Fíjense, un ejemplo muy claro. Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. Él había mandado para estos hombres que los metan al fuego, al horno de fuego, porque no se habían inclinado a idolatrar una estatua que este rey había hecho, y ahora pedía que todos doblen sus rodillas ante esta imagen, y ellos no lo hicieron. Entonces la condena llega y ellos responden: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Puede, no debe, ni está obligado a hacerlo. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Se dan cuenta? Estos hombres, como cualquiera de nosotros hoy, no conocen la voluntad del Señor a detalle y perfectamente. Hay cosas que aún se mantienen veladas a nosotros, a nuestro entendimiento, que solo Dios lo sabe. Pero nuestra actitud ante estas cosas, pese a lo que nos pase o no suceda, debe ser entendiendo que mi confianza está puesta en este Dios, sea lo bueno o sea lo malo. Si el Señor me libra del horno de fuego, gloria a su nombre. Pero si muero allí quemado, gloria a su nombre. Pero solo a Él serviremos y adoraremos. Pero ahora, la contraparte es que esto va a suceder. La maldad del hombre y la humanidad entera va a hacer que haya piedras de tropiezos. Pero cuidado quien sea por el cual llega esa piedra de tropiezo. No solo entonces que ahora entendemos que pueden llegar piedras de tropiezo a nuestra vida, sino que no solo advierte eso, sino que ahora va un poquito más allá. Cuidado con que vos seas aquel que ejecuta o es esa piedra de tropiezo, o cuidado con ser esa piedra de tropiezo para cualquiera sea. Lucas 22, 21 al 22. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí a la mesa, Judas. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Cristo iba a ser entregado.
pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces, no que Cristo no podía pasar por la cruz, él debía hacerlo. Allí se puede presentar una piedra de tropiezo para él, pero Judas era aquel por quien llegaba, y era eso lo que el Señor estaba condenando abiertamente. Casi que esto era una declaración o una anticipación de lo que se iba a venir, y ya la condenación estaba en aquel hombre que lo iba a entregar. Y que el Señor lo dejaba muy claro. Jesús aceptaba esta voluntad perfecta del Padre y su propósito de ir a la cruz, por más que en un momento él dijo: Padre, si puedes, que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero ahora, cuidado, Judas pasó a ser aquel hijo de la perdición, porque él fue la piedra de tropiezo. Así que nuevamente la pregunta: ¿somos piedra de tropiezo o de edificación? Como lo diría e inmortalizaría la frase Matías Martín: ¿de qué lado estás, chabón? Bueno, para los que son mayores. Y ahora la cosa se pone encima más tensa cuando entendemos que muchas veces, como hemos dicho, aquellos que pueden ser piedra de tropiezo somos nosotros, y peor aún, nosotros mismos podemos ser nuestras propias piedras de tropiezo. Nuestro peor enemigo, entonces ahora nos volvemos nosotros mismos. No solo que puede ser exterior, no solo que puede ser un hombre de afuera, sino que ahora nosotros podemos intervenir en nuestra propia vida con nuestra maldad. Y la respuesta se torna de la misma manera que las palabras de condenación, tan severas como aquello que ha condenado. Si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, el tuyo, córtatelo y arráncatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y tíralo. Y por favor, esto no es literal. Se han cometido muchas locuras y atrocidades pensando que esto es literal, entendiendo que este es un pedido al pie de la letra. Realmente el Señor no es esa marioneta que entra en un triciclo con espirales en una mejilla y dice: vivir o morir, toma tu decisión, que empiece el juego, y te deja ahí una sierra para que cortes la esposa que tiene tu pie para salvarte la vida. No es lo que está reflejando el Señor, sino que la respuesta que el Señor espera es que tomemos una actitud tan tajante ante la posibilidad de convertirnos nosotros en aquellas piedras de tropiezo, tanto para otros como para nosotros mismos. Porque cuando empieza el tropiezo en nosotros, indudablemente vamos a hacer también que otros tropiecen. Entonces, es preferible que elijas el horno de fuego, la fosa de los leones, que ser ejecutado como aquella piedra de tropiezo. El pecado, una vez más, queda en claro que no es un juego para el Señor. El pecado no debe ser tomado a la ligera. Es tan aberrante que Dios mismo tuvo que encarnarse para vencerlo por nosotros, ya que ninguno podía hacerlo. Solamente Él tenía el poder, la autoridad
para hacerlo, y por eso ahora es a Él a quien escuchamos cuando nos dice esto, hacer esto, ser esta piedra de tropiezo. Estos pecados son completamente malvados, así que toma las medidas que debas tomar, pero quítalo de ti. Esto es tan perverso que aquellos que son piedras de tropiezo y no se arrepienten de tal pecado es lo mismo que ser Judas y entregar a nuestro Señor en manos de sus enemigos. Es el mismo pecado funcionando de la misma manera, actuando como Satanás y siendo esclavos o Él siendo amos de nuestras conductas. Y nos convertimos como aquel Judas que traicionó a Cristo. Entonces, nuestra elección nos puede convertir o en Adán o en Cristo. Nuestra elección nos puede convertir en cualquiera de estos hombres. En Adán fue por quien entró el pecado al mundo. Pero en Cristo fue aquel por el cual venció el pecado del mundo. Entonces, con el hombre que nos identifiquemos es con el hombre que caminemos, oigamos y obedezcamos. Entonces, si eliges a Adán, serás culpable de desobedecer a Dios. Si eliges ser el hombre de Cristo, entonces el arrepentimiento, creer en este hombre, nos va a llevar a vivir como Él vivió. Y no seremos entonces estas piedras de tropiezo. Y ayer justo veía un debate que lo comentábamos entre los jóvenes de un cristiano contra una persona trans, a lo cual claramente era un hombre que se creía o decía que era mujer. Y lo más curioso, que en una parte de este debate, él, el trans, dice: yo acepté a Cristo. Yo lo acepté como mi Señor y Salvador y le entregué mi corazón. Ahora soy hija de Dios. Y una cosa es lo que pensamos y otra cosa muy distinta es lo que en realidad demanda Dios. Y allí puede estar la confusión porque no existe tal incongruencia para el Señor. Si sos cristiano te comportarás y vivirás como Cristo. Si sos como aquel Adán, vivirás y te comportarás como un hombre pecador que desobedece a Dios y quiere huir lejos de Él. Pero no existe alguien que diga ser algo, pero rechace lo que ese algo le pide y le exige. Por eso el que es su hijo ahora va a tomar las medidas drásticas porque su arrepentimiento lo lleva a aborrecer este pecado y ahora lo que haya que cortar, lo va a cortar, lo que haya que arrancar, lo va a arrancar. Entonces lo que digo se tiene que condecir con lo que yo hago y creo. No se puede creer en Dios y profesar un diseño contrario al diseño de hombre y mujer. No se puede seguir al Señor y aceptar el aborto como confesaba y profesaba este hombre que se creía mujer. Es absurdo y es una completa locura, pero esa es la perversidad del ser humano. Esa es la maldad que hay en todos nosotros. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la
furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor será el castigo, piensan ustedes, que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda su sangre del pacto, por la cual fue sacrificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, decir que soy cristiano nuevamente, pero vivir como bien me parezca, aceptando el pecado, es pisotear la sangre de Cristo y su sacrificio, tenerlo por poco. Aquel que ha aceptado a Cristo y este sacrificio ahora se va a conducir conforme a las verdades que Él dijo y que Él nos pidió que siguiéramos. Entonces eso nos lleva a entender que no debemos entonces confundir libertad con libertinaje o ser bíblicos con ser legalistas. ¿Cómo entonces se ve aquel que ya no es piedra de tropiezo o aquel que realmente ha sido transformado? Serán aquellos testimonios que tal vez usted ha escuchado. Yo era un hombre adicto a la pornografía. El Señor llegó a mi vida y he desechado mi computadora, la tiré al patio y le di de a palazos y la destruí, porque me propuse a mí mismo nunca más volver a esto. Yo era aquel que se perdía en las redes sociales, entonces tomé la decisión de deshacerme del celular y vivir conforme a mi Señor más que conforme al mundo y al pecado del mundo. Decisiones drásticas, decisiones que ameritan esta importancia. Y recuerdo haber ido a una cruzada evangélica en Antequeras. Estaba Lucas también, y Karen también, donde recuerdo el testimonio de una mujer que había llegado a esta cruzada. El mensaje de Cristo había sido predicado, entonces ella, habiendo sido alumbrada por el Señor, entendiendo que Cristo la estaba llamando y debía amputar todo aquello que no la dejaba ser libre, fue hasta su casa, tomó un palo de amasar que tenía en la cocina, salió al patio de su casa y empezó a romper todas aquellas estatuas que tenía de la Virgen, del Gauchito y de todos aquellos ídolos que había levantado en su propia casa. Y ella decía: ahora Dios es mi Señor, debo ser drástica, debo cortar y arrancar todo aquello que no me daba libertad, para que mis hechos se condigan a mi vida. Y así podemos extirpar todo aquello que puede ser de tropiezo para mí y para otros. Claramente, a veces no amerita algo tan drástico. Tal vez si ya somos cristianos desde algún tiempo, nuestra vida no es tan desordenada, pero también podemos encontrar aquí que el hecho de por ahí tal vez ser un hombre maduro y tener un conocimiento más que otros no debe llevarnos a humillarlos, y es más, debe llevarnos a humillarnos ante ellos cuando ellos demanden una conducta moral de nosotros. Por eso Pablo en Romanos 14, 20 a 23 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer.
Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que en tu hermano sea un tropiezo. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces Pablo nos decía, tal vez antes de mirar sobre el hombro a otros cristianos, aquellos débiles, aquellos nuevos en la fe, tal vez nosotros deberíamos hacernos los últimos, los pequeños, para poder ser hallados grandes en el reino de Dios. Tal vez debamos ser aquellos que empiecen a servir o ser los que sirven, más aquellos que los que mandan a que les sirvan. Y allí completamente cambia. Ahora entonces mi madurez no va a llevar a otro a pecar, porque él no entienda aún lo que yo no entiendo. Así también uno puede ser piedra de tropiezo y debe evitarlo. Filipenses capítulo 2 versículo 3. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y esto nos hace cargo una vez más de nuestro comportamiento. Esto una vez más nos manda a echar de ver por el otro primero antes que a nosotros. Esto sigue envolviendo la idea de que debemos amar más primeramente al prójimo que a nosotros mismos. Entonces allí, en ese comportamiento, en ese amor, lo último que vamos a hacer o esperar hacer es ser piedra de tropiezo para los otros. Allí había una época donde todo y por todo Satanás tenía la culpa. No, yo pequé porque Satanás vino y allí reprendían a Satanás por esto y por lo otro y pasaba algo y ya reprendo a Satanás y nadie se hacía cargo de sus conductas, de sus pecados, simplemente diciendo, Satanás. El deseo es de nuestra carne y contra ello debemos combatir. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Lo ven? ¿Quieren dejar de pecar? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. No quieren ser piedra de tropiezo, esfuércense en su vida de piedad. Así que aquí nuevamente volvemos al mensaje del principio. Todo apunta, al igual que la vez pasada, y tal vez se empieza a volver un mensaje legalista. Si usted ha prestado atención, lo único que hemos escuchado hasta aquí es haga. Obedezca, 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 trate, trate, trate. Y entonces podría sonar a un mensaje de obras, un mensaje donde nosotros tenemos la solución para todas las cosas. Y no es nuevamente esta la forma de entender este mensaje. No es profundizando en lo que ya dije, mostrando los detalles que aún más escondían estos versículos, sino ahora entender lo que el Señor nos está tratando de decir. Aquel que ha escuchado el llamado del Señor como un niño, que ha respondido como un niño, que se ha humillado, ahora tiene la capacidad de ver el pecado. Ahora el Espíritu Santo le da la capacidad para verlo, notarlo y darse cuenta de lo malo que es esto, para aborrecerlo ahora y que realmente mi deseo no sea con el pecado, no sea una lucha que estoy resistiendo contra mí mismo, sino que sea un deseo de amor por obedecer a mi Dios
Entonces, aquí entendemos, tal vez, si el mensaje apuntaba a que usted crea o piense que puede ser bueno, no lo es, no lo somos, nunca lo seremos, solo Dios es bueno. Pero la guía del Espíritu Santo a toda la verdad nos hará ver si estamos caminando en la verdad o en la mentira. Así entonces nos vamos a dejar de guiar por lo que nos parece, para seguir la absoluta verdad. Yo soy cristiana, decía este hombre que se creía mujer. No, el Espíritu Santo no estaba mostrando la verdad en su vida. Entonces, si hoy puedes ver, si hoy tus ojos son abiertos y descubriste que eres tan malo como la Biblia lo dice, que has actuado y obrado en maldad, si has sido piedra de tropiezo para muchos a lo largo de tu vida, este es el mensaje. Allí solamente está Cristo, su sangre y su sacrificio para perdonarlo, si es que realmente se arrepiente, si es que realmente puedes ver esta maldad en tu vida y en tu corazón. Allí está el que venció el pecado, Él, no nosotros. Entonces Él ahora puede perdonarnos de los pecados y Él puede hacernos caminar en obediencia, Él, no nosotros. Y esta semana hablábamos con un hombre y realmente podíamos notar su corazón. Él entre lágrimas allí nos decía, de golpe pude ver mi maldad, pude ver lo malo que era, lo mal que hacía y que no podía darme cuenta antes de esto. Era completamente malvado, hacía completamente cosas que lastimaban a otros, pero no podía verlo. Y de golpe, un día para otro, el llamado llegó, sus ojos fueron abiertos y entendió lo malo que fue. Y allí entonces llegaba el arrepentimiento y nos decía, llamé a las personas que herí y le pedí perdón por todo lo que hice y por todo lo que dejé de hacer, por lo malo que fui, no debería haber sido, por todo el tiempo perdido, pero es que no me daba cuenta, no lo pude ver, solamente cuando cayeron las vendas de mis ojos pude verlo. Esa es la obra que hace el Señor y que espera de aquellos sus hijos, no intelectuales, no orgullosos, no grandes hombres, aquellos pequeños que se humillan ante el Señor. Así entonces se ve una vida transformada, pudiendo reconocer su maldad, llevando su arrepentimiento hasta la cruz de Cristo y clamar por misericordia. No hay nadie que pueda presentarse ante aquel que es completamente santo. Lo que la Biblia dice, santo, 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 y pueda verse limpio. No hay aquel que llegue ante este Dios y pueda creer que tenga y vive una vida conforme a la que Él pide. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a sus pies y verse sin manchas, limpio y puro como Él es. La cruz de Cristo va a ser ese reflector que nos muestre todas nuestras manchas, todos nuestros pecados y solamente pedirá de nosotros arrepentimiento y fe en este que ha dejado allí colgado nuestros pecados, que ha vencido a la muerte, a Satanás y que ahora nos da ese regalo. Pero los que
ya pasaron por la cruz entonces y se analizan y encuentran que fueron piedra de tropiezo para algún niño en la fe, para algún pequeño en la fe. Si se encuentra piedra de tropiezo, como aquellos hermanos que yo contaba, a los cuales llevé a un amigo a jugar a la pelota y se comportaron tan mal que fueron piedra de tropiezo para él. Con ellos entonces, ¿qué? Con nosotros entonces, ¿qué? Si fuimos esa piedra de tropiezo o somos esa piedra de tropiezo, entonces lo único que nos queda es una piedra y al fondo del mar. Claramente que no, es la misma respuesta. También aquellos, aun que ya han conocido la cruz, ya han conocido a Cristo, deben clamar por misericordia, porque aún siguen viendo su maldad, su pecado, y si no clamamos a aquel que perdona los pecados, aquel que ha vencido al pecado, vamos a estar errando de camino, yendo al orgullo y nuevamente siendo piedra de tropiezos. Pero si es así, ya esos pecados que ameritaban una condena tan severa son perdonados y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, si usted es el que recibió el obstáculo de alguien fue piedra de tropiezo y vive culpándolo, tal persona me ha hecho tanto mal que ahora no puedo seguir a Cristo. Tal persona me ha lastimado en nombre de Cristo que ya no puedo ver a Cristo con amor. Adán decía, la mujer que me diste, y allí su culpa era puesto en otro. ¿Qué para ellos entonces? Mateo 26, 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 6, 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Primera de Corintios 10, 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Hebreos 2:18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces aquellos que aún tienen un argumento de que otros han sido piedra de tropiezo para mí, no tienen argumento para seguir al Señor. El Señor los hizo fuertes. El Señor les dio las capacidades. El Señor, cuando puso allí las aflicciones, también puso la salida. Si usted no corrió allí, fue su maldad y su culpa, no la del Señor ni nadie más. Entonces, solamente allí la única manera de responder es con perdón y nuevamente arrepentimiento. Porque mi maldad me llevó a donde estoy, no otros. Vendrán las piedras de tropiezo, cuidado por las que vengan, pero Dios, nuestro Señor, nos dio la fuerza, las capacidades y las herramientas para evitarlas. Así que nadie más que nosotros tiene la culpa de responder mal o vivir lejos del Señor pensando que otro tiene la culpa de lo que nos está pasando. Entonces, allí, luego de haber entendido todos estos conceptos, enseñanzas, ahora debemos entender, para no caer en un mensaje legalista,
nuevamente que cuando vamos a la Biblia no debe ser el manual de vida como muchos piensan que es. No debe ser allí el libro gordo de petete, el diccionario es donde yo diga, a ver, quiero ser mejor, ¿qué tengo que hacer? No mentir, no mentir, no matar, no matar, no miento, no mato, no miento, no mato. Entonces ahora voy a ser bueno y voy a ser conforme al corazón del Señor, voy a ganar mi salvación, Él va a estar contento conmigo, pero eso sigue siendo legalismo. No es así como debemos llegar a la palabra, no es así como debemos llegar e interpretar la palabra. Cuando el Señor nos manda a leer y estudiar su palabra es para que podamos escudriñarla y allí poder encontrar su hermosura. Es allí donde empezamos a verlo a Él. Es allí donde Él se nos revela, dejando ver su santidad, su poder, su gloria. Y esto nos fascina de tal manera y a tal punto que ahora corremos, deseamos y anhelamos solamente a ese Dios. Y ese Dios aborrece el pecado. Entonces ahora mi deseo por Él, mi amor por Él, me lleva a odiar lo mismo que Él odia. Entonces ya no son obras, sino es respuesta a un amor que no hay en este mundo que me lleva a aborrecerlo. Aquellos que están casados anhelan conocer aún más a sus parejas, a sus esposas o esposos, y a medida que la conocen y lo conocen, el acto de amar nos lleva a hacer y dejar de hacer aquello que no le agrada, porque sabemos que eso lo lastima, sabemos que eso no le gusta. Entonces, no para ganarnos su amor porque ya lo tenemos, sino para que nuestra relación se fortalezca y para que vea que realmente lo amo. Por eso estoy decidido a cortar y amputar todo aquello que no dejen a Él ver que realmente lo amo. Eso es poder ver y leer la Biblia. Eso es entonces conocer a Dios. No es porque leímos un capítulo de la Biblia, algo espiritual está bajando en mí y ahora ya soy más santo, ahora la verdad de algún modo está obrando en mí. La tengo que entender porque tengo que ver a Cristo. Entonces cada vez que vaya a leer mi palabra, ¿dónde está mi Señor? Aquí. ¿Cómo está aquí? ¿Qué quiere aquí? ¿Cuáles son sus palabras aquí? Y ya no son obras que estoy sacando de la Biblia para ponerla en mi vida y sumar obras y obras y obras, sino es un amor genuino por encontrar y seguir a mi Señor. Así se ve la santidad. No es un hombre serio, de pocas palabras, sin lugar al pecado alguno, que camina todo el día con las manos juntas y enseñando y dando grandes palabras sabias con parábolas e historias. Eso no existe. Eso no es la santidad. A eso la Biblia lo llama hipocresía. Piensan y creen algo que no son, pero así no se ve la santidad. Aquel que busca la santidad es el que día a día nuevamente trata de encontrar a su Señor en la palabra, trata de fortalecer su relación en la oración, en el ayuno, en congregarse, en adorarlo, en alabarlo, porque así Él me va a fortalecer y cuando llegue la aflicción, cuando lleguen las piedras de tropiezo, voy a poder soportar. Porque Él me tiene fascinado. Porque Él y solo para Él es mi atención, mis ojos y mi corazón. Lo otro, cosa vieja que ha pasado. Entonces, una vez más, cuando vayamos a nuestra Biblia, no debemos buscar allí los tips para ser mejor cristiano,
debemos buscar encontrar a Cristo en ella una vez más. No buscar cargarse de poder con la oración y con ayuno, sino dejar y matar a este cuerpo de muerte que rechaza a mi Señor, este cuerpo de pecado que no quiere correr a Cristo, para que ahora no sea un obstáculo. Y si hay un obstáculo, esté dispuesto a amputar lo que tenga que amputar para seguir, aun sea cojeando, pero seguir a mi Señor. Aun sea viendo a tientas, pero voy a seguir a mi Señor. Sí. Algunos leen la Biblia y podrán decir: Dios permitió matar a los primogénitos allá en Egipto para liberar a su pueblo. Dios malvado. Matar entonces a los niños allí cuando nació Jesús es un despiadado. Pero otros, los que realmente buscan al Señor, podrán ver que la maldad es nuestra, que el pecado es el nuestro, que las piedras de tropiezo somos nosotros, pero aún así todo Él en amor vino para perdonarnos nuestros pecados y para cubrir todo aquello malvado que se hizo, que se hace y que se hará ante el Padre, que no va a declarar como justo a aquellos culpables. Ven, Cristo, siempre Cristo. Entonces, no es legalismo, es cada día parecernos más a Él y cada día poder crecer a su imagen y semejanza. Eso es santidad, no obras ni legalismo. Eso espera el Señor de nosotros. Eso debemos estar dispuestos a hacer para amputar, cortar, arrancar y seguir a nuestro Señor. Amén.